Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días a la hora que veas este video. Vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual número 5. El tema es planificación y gestión de eventos deportivos, ya lo que viene siendo en forma. Y de manera específica vamos a ver cómo se caracterizan los eventos deportivos rurales, urbanos y locales. Entonces vamos a dar inicio. Trataré de irme un poquito más rápido para que eficientemos tiempos. Por principio de cuenta, hay que diferenciar entre las zonas rurales y urbanas, independientemente del giro y la actividad a la cual se desempeñen. Me refiero a no específicamente a las cuestiones de actividad física y deporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Digo, podría parecer algo de sentido común y lógico, pero sí vale mucho la pena en un principio diferenciar. Uno de ellos es obviamente la densidad demográfica. ¿A qué me refiero con densidad demográfica? Bueno, es por todos sabidos que las zonas urbanas pues presentan una mayor aglomeración de población, por lo tanto los espacios se reducen, las cuestiones económicas también. Cosa contraria, la principal característica de una zona rural, pues regularmente, no es una ley, pero regularmente son zonas marginadas, son zonas que se mantienen de cierta manera entre casa y casa, hay abismos de espacios. Las casas inclusive, aun por muy humildes que parezcan, pues pueden estar un poquito más en la cuestión de tamaño, de campo, de espacios. ¿Sale? La actividad socioeconómica, algunas de las zonas rurales pues tienen actividades muy puntuales donde la mayoría de la población pues, se dedica a lo mismo, al campo, a la industria, etcétera, dependiendo de la actividad económica. Y bueno, en cuestión de rural pues hay diversidad, ahí donde se pueden dedicar a muchas cosas. También ya en lo que empieza a competir a nosotros, las actividades culturales y de ocio, que es donde empieza a aterrizar este concepto de actividad física, así como el tiempo libre y los espacios para la actividad física y el deporte, ahí sí ya hay una diferencia y una connotación muy marcada. Vamos a ver qué es el deporte rural o qué entendemos por definición al deporte rural. Bueno, el deporte rural, estos conceptos, como la gran mayoría que establecemos en el deporte en México, todas sus aseveraciones vienen de España. En España es en donde empiezan a nacer incluso la terminología administrativa y de planificación en lo que se refiere al deporte, siempre nos lo maneja desde España, ¿no? Entonces, entendiendo esto, le empezaron a dar el concepto de un término bajo el cual se engloban diferentes modalidades deportivas que se practican por tradición. Esto quiere decir que de repente en el ocio del tiempo libre a alguien se le ocurrió y bueno, empiezan a tener una actividad ya más recurrente o más específica. Entonces, algunos de estos deportes han surgido y son específicos, como les mencionaba, del País Vasco, ¿no? Aunque otros se practican de una u otra forma también en otras partes del mundo. Por ejemplo, hay una zona en Michoacán, en la zona Purépecha, que siguen habiendo eventos desde la época prehispánica y que se siguen manteniendo, ¿no? También la Sierra Tarahumara, etcétera. Ahí podríamos encontrar. En la imagen que estás viendo, bueno, pues a alguien se le ocurrió y no sé si lo has visto, pero ha tenido alcances a niveles mundiales. Los rasgos comunes de estos deportes son la importancia que se concede a las apuestas, por eso es que empiezan a tener un margen más alto, y los desafíos entre participantes y espectadores. También es destacable que en general todos los deportes rurales vascos, en específico los vascos, requieren una gran fuerza física y una gran resistencia. Yo
Desconozco el tema si en México estén muy implementados como que lo que también estás viendo en la imagen, pero bueno, ya hice mención solamente por cuestiones de tiempo, perdón, dos cuestiones muy particulares de nuestro país. Ahora, todos estos deportes tienen su origen en actividades laborales del medio rural que se han transformado en actividades deportivas a partir de la competencia entre diferentes personas, pues que empiezan a ver quién tiene mayor destreza, ¿no? O sea, ahí viene el ejemplo, ¿no? De que vimos en la imagen anterior, de cortar troncos. Por ejemplo, ese deporte se llama aiscolaris, o cortadores de troncos. A partir de la actividad de mover grandes rocas, también se llama levantamiento de piedras, etcétera. Entonces, algo que es muy trivial y muy común y que de repente a alguien se le ocurre competir contra otra para demostrar fuerza, resistencia o en general destreza física, pues es como se le empieza a conocer al medio rural. Ahora nos vamos al deporte urbano. ¿Cuál es la definición? Esta definición sí debe de ser muy específica, pues porque ya, como mencionaba en un principio, y por eso inicié así la sesión, pues son espacios ya muy definidos en los cuales pues ya la cuestión demográfica, pues son espacios ya muy limitados, ¿no? Son como todos aquellos deportes de riesgo controlado, entre comillas menciono controlado, porque hemos visto grandes y graves accidentes, ¿no? Igualmente están relacionados a las actividades de ocio, como manejaba hace un momento, y pues tienen algún componente o alguna variación deportiva, ¿no? Está sujeta a espacios, como he mencionado. La práctica de todos estos deportes, además de la actividad física nata, involucran una serie de reglas instituidas dentro de un espacio determinado y donde la capacidad física y técnica del competidor son la base primordial para arrojar o determinar un resultado. Los deportistas urbanos y nuevas tendencias practican sus deportes desde la motivación propia como complemento a su cotidianidad y alimento en su crecimiento personal y desarrollo social. Son continuas, son disciplinadas y de mucho rigor. Promueven hábitos de vida saludable entre los jóvenes y son espacios para el desarrollo. Empieza por los jóvenes y de repente empieza a tener una permeación ya en adultos e inclusive en niños. Aquí esta foto es muy famosa, ¿no? Del gimnasta que está en TikTok. En este momento, por efectos de tiempo, olvidé el nombre. Espadas o algo así, ¿no? Que mucha gente lo ha tomado y que fue un señor que se le ocurrió y pues bueno, ahí puedes ver en la foto. Ahí podríamos ejemplificar netamente en el aspecto mexicano y en la Ciudad de México que bueno, un deporte urbano se habilitó un espacio muy pequeño para hacer gimnasio con jóvenes, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a distinguir entonces cómo planeamos y cómo gestionamos, el deporte local. En el nivel local es donde precisamente se sitúa el eje principal de la política dirigida a difundir la práctica de las actividades físicas deportivas. Recordarán que hace un año les mencionaba, ¿no? Como de repente en Guadalajara inicia este tema de las unidades deportivas o espacios deportivos centralizados y bueno, empieza a permear hacia toda la República y los municipios entienden que con mayor dinamismo realizan una función de promoción y desarrollo material de la práctica deportiva y se han erigido en los máximos impulsores del deporte en el sector público. Empieza a tener una connotación netamente deportiva, netamente funcional en cuanto al ciudadano. Se le empieza a transformar esa parte de ocio y de tiempo libre y se le empieza a visualizar como un cliente, y yo me atrevería a aseverar que es un cliente político. Empiezan a identificar los municipios que entre el deporte y la actividad física, ya específicamente en el municipio o en el deporte local, empieza a adquirir un clientelismo político, y sobre todo cuando se oferta al deporte como el principal agente contra vicios, contra
descomposición del tejido social. Entonces, de repente el municipio empieza a encontrar una función ya más específica y ya más, pues ya como una política social. Es donde empieza realmente el deporte local a atender necesidades básicas de acuerdo a la zona. Esto quiere decir, obviamente, por ejemplo, tenemos alumnos de Ciudad de México que bueno, tienen infinidad de instalaciones, ¿no? Ustedes lo pueden corroborar. Sin embargo, incluso aquí en Puebla, de municipio a municipio, puede tener una variabilidad, de tal suerte que, por ejemplo, no sé, en la zona le llaman la zona roja del Huachicol, por experiencia sé que pues bueno, ahí predomina el tema del voleibol, ¿no? En Ciudad de México, pues de delegación en delegación, aunque hay partes muy homogéneas y otras heterogéneas, pero sí hay temas muy puntuales y muy específicos. Entonces, de repente impartir estas materias se vuelve un poquito complicado de manera virtual, y mi intención siempre será que la aterrices de manera muy puntual en la cuestión práctica. ¿Qué es lo que te voy a pedir a continuación y qué es lo que vamos a requerir para el tema tareas, para el tema de ejecución práctica? Cualquier idea que no es ejecutable, pues no es inservible. Hay una frase de Walt Disney que dice, ¿no? Que bueno, toda idea y toda parte práctica nunca va a poder ser digerida o redimida si no es ejecutable. Todo plan es bueno mientras no sea ejecutable. Entonces, en eso obedece en gran medida, compañeros, que constantemente te estoy pidiendo. Entiendo y reitero, soy parte de esto, de que pues ante esta contingencia estamos todos apretados. He recibido mensajes de ustedes donde yo también me encuentro rebasado, porque pues esto nos llegó así de repente. Entonces, en el más estricto sentido hipotético, de hecho yo en la sesión anterior te dejé una tarea muy sencilla y aún así pues hubo incumplimientos, algunos manifestándome pues que la están pasando críticamente, y es por ello que aterrizándome yo esa realidad, quiero que lo visualices como yo en este momento considero como el entrenador que quiere establecer un sistema de juego cuando las características de sus jugadores no pertenecen a ese sistema, y es lo que estoy percibiendo en la mayoría del grupo. Entonces, me voy a permitir explicarte la tarea, una vez más como lo hicimos en recreación, es potencializar un área de oportunidad una vez que se levante esta pandemia, que ojalá ya sea pronto. Y algo que no mencioné en la sesión anterior y que me es de vital importancia que lo sepas, requiero que vuelvas a tomar un buddy. Si ya no te llevaste bien con el que tuviste diferencias, perdiste contacto, he lamentado el caso de una compañera de ustedes con que me comuniqué con ella y que pues bueno, me manifestaba que ya posiblemente no iba a poder continuar, lo cual lamento mucho porque en realidad pues ya estás muy cerca. Digo, de nadie es culpa, esto es a nivel mundial, ya lo sabemos, está por demás mencionarlo, pero sí necesitas tomar un buddy, porque hoy más que nunca, en el deporte específicamente y en la actividad física, y el profesional de la actividad física requiere forzosamente hacer alianzas para hacer una planificación. Por lo tanto, no está desfasado de lo que te estoy explicando. Entonces, me vas a decir, pues es que no encuentro a nadie, pues será tu tarea. Incluso está formada como una parte evaluatoria. Yo no lo he soltado, posiblemente tú sí. Yo te pido que en esta sesión lo retomes y vuelvas a identificar quién es tu buddy. En el foro, lo que va a ocurrir es que una vez identificadas las actividades denominadas como rurales y urbanas, desde tu perspectiva estás de acuerdo con ellas, sí y no, y por qué, ¿no? O sea, ejemplo, en las actividades rurales, mucha gente no está de acuerdo en eso, sobre todo porque hay el tema de apuestas, que incluso, bueno, de cuestiones económicas, que mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Y la ven a mal porque pues, a final de cuentas
no tienen una connotación muchas veces reglamentada dentro del espíritu netamente legible y de espíritu deportivo, ¿no? Y hay quien sí está de acuerdo. Entonces, desde tu experiencia, basándome en estos ejemplos muy básicos que te mencioné, me vas a manifestar si estás de acuerdo con ellas. Si lo estás, ¿por qué? Y si no lo estás, también ¿por qué? Eso va a ocurrir en el foro. Te pido que participes mucho porque tiene un puntaje, y si tú te mantienes al margen y no participas, pues obviamente no podrás alcanzar la calificación de excelencia. Una vez más, no te voy a permitir pues agredir a alguien, ¿no? En esa parte sí creo que todos estamos muy claros. Insisto, puedes incluso hasta debatir con tu buddy y oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves tal deporte? Y bueno, una vez más te pido incluso que no vuelvas a hacer video. Una vez más, para no saturarte, te estoy pidiendo cosas muy básicas y muy elementales. ¿Qué es lo que vas a hacer? Una presentación de PowerPoint como esta o como la que tú quieras hacer. Es muy sencilla, pero sí te voy a pedir que la guardes como PDF. Al momento de que tú vas al archivo, dices archivo, guardar como, y lo guardas como PDF. Y bueno, es un mínimo de cuartillas de presentaciones, donde nuevamente, insisto, te pido identifiques un área de oportunidad preferentemente desconocida para ti. ¿Por qué? Digo, una actividad rural o una actividad urbana, donde o una gestión de un deporte local, cualquiera de las tres que te acabo de mencionar. En el local recuerda que entra el municipio. En todas, de hecho, es muy probable que entre el municipio. Ya te manifesté cuáles son las cuestiones que se priorizan como un clientelismo político, para hacer muy específico y aterrizarlas. Sin embargo, sí te pido que sea algo desconocido, porque este razonamiento en esta ocasión, y dado que parece ser que se levanta la contingencia hasta agosto, pues sí se tendrá que manifestar desde el punto estrictamente hipotético. O sea, no se va a realizar, tú lo vas a manifestar, pero sí te pido, reitero, que lo identifiques como un área de oportunidad, algo que tú no conozcas. ¿Qué actividad hay en tu zona, en tu colonia? A lo mejor no eres de Puebla y vives en una zona muy cercana a algo rural o algo urbano, o incluso permitirte que se te podría ocurrir como actividad física. Antes de concluir, déjame manifestarte, seguiré insistiendo en eso. Nosotros vamos a adquirir, en este momento estoy seguro que muchos de ustedes ya están por terminar y van a terminar, y te va a tocar un área de oportunidad muy, muy importante, muy importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la contingencia? Bueno, aunque estamos mandando actividades, los que estamos en el medio activo de la educación física, vamos, una vez que esto termine, y pongo la apuesta en la mesa, vamos a adquirir a nivel humano y a nivel de desarrollo personal y social una función básica e importantísima, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a salir, y la mejor manera en que aprende el niño, el adulto, el joven, es moviéndose. Muchas personas están desesperadas. Te comparto rápidamente, yo subo actividades, por aquí las estoy terminando y me están pidiendo las otras. Tengo la enorme satisfacción de ver familias enteras realizando las actividades, y las familias me están diciendo gracias. ¿Por qué? Porque también me está sirviendo a mí como papá para moverme. Entonces, dadas estas circunstancias, yo te pido que empieces a anticiparte a ver desde el aspecto rural y urbano. Ya lo hice con la recreación, te pedí la actividad, ahora te pido como una parte importante que puedes identificar de las actividades rurales, de las actividades urbanas, es más, te puedes correr el riesgo de que algo que se hace en la zona rural no está prohibido en la zona urbana, y viceversa. O sea, estas son cuestiones que, como te mencioné, parten del ocio y del tiempo libre, ¿sale?
Esto sería todo. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero de verdad verte pronto. Si tienes, hay quien me reportó que incluso le robaron la laptop. Si tienes una particularidad, por favor avísame a tiempo y no a destiempo para ver cómo lo podemos manejar. He manifestado, voy a hacer, si es tu caso y estás viendo este video, que vas atrasado, que por esta contingencia ha habido escasez, has tenido problemas, créeme que no es privativo tuyo, pero sí manifiéstamelo antes de. Y la verdad recibo muy pocos presentes en el video. Esa es mi manera de pasar lista y entonces bueno, pues todos estamos sumergidos en esto y te pido con mucha educación y con mucha humildad que realmente pases lista con el video, porque entonces de lo contrario a mí me manifiesta que abandonas totalmente la actividad y no se trata de eso. ¿Sale? Fuerte, fuerte abrazo. Espero estés bien, cuídate mucho, cuida a tu familia y pues nos estaremos viendo pronto. Cualquier cosa, pues mándame un mensajito y estoy para servirte. Muchas gracias. Saludos.